Bien, entonces veamos cómo resolver mínimos cuadrados, pero ahora usando un argumento geométrico. Y entonces digamos, de nuevo, eso viene de considerar, ¿no? Si tenemos nuestros datos, vamos a recordar, vamos a considerar un vector x, ¿no? Que es x1, xn, ¿no? Va a ser un vector en Rn. Y ahora también tenemos el i, que es i1, in, que también está en, en Rn. Y entonces, si uno mira qué es lo que intentamos hacer cuando miramos esta función, L de alfa beta igual a la suma de yi menos alfa más beta por xy, ¿no? Al cuadrado. Desde el punto de vista geométrico, esto es una norma. Es la norma de un vector, que es la diferencia entre y, y, digamos, esto lo podemos escribir así, es la norma al cuadrado, ¿no? De y menos, y voy a ponerlo así, alfa más beta por x. ¿Y qué quiero decir con alfa en ese caso? Alfa en ese caso es el vector que tiene todas las coordenadas iguales a alfa, ¿sí? Y esto simplemente es beta por x en el sentido usual. Entonces, esto que está aquí es un espacio de dimensión 2, es un plano. O sea, este vector vive en un plano. Al variar alfa y beta, ¿verdad? Este vector varía en un plano, que es el plano que pasa por, que contiene a la recta de los promedios, que es la recta, ¿no? De puntos cuyas coordenadas son todas iguales, y la dirección de x. Es decir, en el espacio Rn, no voy a hacer un dibujo en dimensión 3, pero va a ser un poco entreverado el dibujo, pero por aquí está la recta de los promedios, que ahí está la dirección alfa, ¿no? Y en algún lado está el x, no sé, vamos a hacer el x por aquí. Y entonces alfa más beta por x genera un plano, por acá, de dimensión 2, que obviamente ese plano no tiene por qué contener a y, pero lo que nosotros estamos, no sé si este plano fuera algo así, por ejemplo, no sé, el dibujo no me está quedando muy bien, pero si nosotros tenemos nuestro y que vive en algún lugar por aquí, y lo que queremos es encontrar el alfa y el beta que minimiza la distancia de y a ese plano, ¿verdad? Es decir, eh, todos los puntos de la forma alfa más beta por x son los puntos que pasan por este plano, ¿no? Este que está aquí es el plano generado por, si quieren pongamos el vector u, que es el vector de los promedios, ¿no? El que teníamos antes, todos unos, dividido raíz de n, y x, ¿no? Y entonces todos estos vectores de la forma alfa más beta por x son vectores de ese plano, y nosotros queremos encontrar el alfa y el beta que minimizan la distancia de y a ese punto, es decir, lo que estamos buscando es la proyección ortogonal de y sobre ese plano. Entonces, la recta que minimiza L de alfa beta se obtiene haciendo
la proyección ortogonal de Y sobre el plano que pasa por X y U. Entonces vamos a usar esta observación para deducir de manera bastante simple los valores de alfa y beta. Entonces, queremos proyectar, voy a poner aquí, ¿no? Queremos proyectar Y sobre el plano generado por U y X. ¿Sí? Entonces, para eso precisamos, digamos, no es necesario, pero la forma más sencilla de hacerlo es encontrar una base ortonormal en ese plano. Entonces, este vector U ya nos viene bien, y además, si recordamos lo que ya hicimos antes, nosotros sabemos que si le restamos el promedio a un vector, lo que estamos haciendo es descomponerlo ortogonalmente en un vector que es el de los promedios, que está en la dirección de U, y otro vector que es ortogonal a eso, que está en el plano de los desvíos. Entonces vamos a usar es decir, si nosotros proyectamos X sobre U y sobre el ortogonal de U, obtenemos lo siguiente, ¿no? Es decir, X es igual a X menos el promedio más el promedio, ¿no? Con lo que quiero decir con esto es que este es el vector que tiene todas las coordenadas iguales al promedio. Y este vector que está acá es ortogonal a U. Entonces, si dividimos entre la norma de ese vector, tenemos un vector B, digamos, que genera una base de este plano, junto con U, ¿no? Entonces, usamos la base ortonormal, U, que recuerden, es todas las coordenadas iguales a 1 sobre raíz de n, y B, que es X menos su promedio, es X menos el promedio sobre la norma, para que nos quede de norma 1. Ahora, la norma de X menos el promedio es exactamente la suma de los desvíos, ¿verdad? Al cuadrado. Entonces, esto después lo vamos a usar para ver que efectivamente estamos calculando la misma solución. Ahora, ¿cómo hacemos para proyectar? Es decir, tenemos el plano generado por U y B, ¿no? Y para proyectar sobre ese plano, perdón, vamos a hacer así, si quieren, voy a hacer el dibujo en 3 dimensiones. Es decir, imagínense que el plano ese, voy a rotar todo para que ese plano sea el plano horizontal. Entonces acá está, puede ser U y B, no sé, no importa cuál es cuál, ¿no? Entonces acá está el plano generado por U y B, y aquí tengo el vector Y, ¿no? Entonces, si yo quiero proyectar Y sobre U y B, lo que tengo que hacer es calcular los coeficientes de la proyección en U y en B. Y eso lo hago haciendo los productos escalares, ¿no? Entonces, el coeficiente de la proyección de Y en la dirección de U es, y eso ya lo sabemos, ¿verdad? Que el coeficiente de la proyección en la dirección de U es el promedio, digamos, este sería el vector, ¿verdad? Es decir, si yo proyecto esto, ¿verdad? Y la proyección sobre U va a ser exactamente el vector de los promedios. Y la proyección sobre B, lo que tengo que hacer es el producto escalar, ¿no? Tengo que hacer el producto escalar de Y con B,
y eso es el producto de y con x menos el promedio sobre la norma. Perdón, de x. Y y bueno, y esto si quieren puedo escribirlo, es exactamente, o sea, puedo escribirlo de esta forma, esto es igual. Entonces tengo que hacer, puedo hacer y con x, y después hago y con el promedio, pero y con el promedio, como todas las coordenadas son iguales, lo que me va a quedar es el promedio de x por la suma de los y, ¿verdad? Entonces si quieren puedo escribirlo así, es n veces el promedio de x por el promedio de y, ¿no? Todo esto sobre esta norma de aquí, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos quedó esa proyección? Nos quedó, digamos, B, acuérdense, B es la dirección en la cual, digamos, es la dirección ortogonal a U que está en el plano generado por X y U, ¿no? Entonces, el X, no sé, el X está por algún lado por acá. Entonces yo ahora lo que voy a tener que hacer es escribirlo como algo por X más algo en la dirección de U para recuperar lo anterior. Entonces esa proyección, que vamos a llamarlo Y sombrero, esa proyección Y sombrero es, según lo que estamos diciendo, es este coeficiente. Ahora, ¿vieron qué es el producto escalar de Y con X? El producto escalar de Y con X es la suma de XY por YY, ¿no? O sea que esto es en realidad S de XY, ¿no? Y esto voy a escribirlo mejor así, como SX por SY sobre N, ¿sí? Entonces, esto que está aquí me quedó S, y esto, perdón, por último, esto es, habíamos dicho, o sea, va a ser la raíz, entonces esto es de hacer la suma de los cuadrados de X menos la suma de X sobre N, ¿sí? Entonces, esto que está aquí me va a quedar S de XY menos SX por SY sobre N, y todo esto sobre esto que está acá, SX menos SX sobre N a la 1 medio, y todo esto va a estar multiplicando al vector B, o sea que tengo que ponerlo por B, que acuérdense, B es esto, o sea que es por X menos el promedio sobre esto, ¿va? Y después le tengo que agregar el coeficiente en B, que esa proyección, perdón, digamos, la parte de la proyección que va en U, perdón, y eso es el Y barra, ¿verdad? Así que, en resumen, digamos, la proyección de Y, eso es lo que nosotros llamamos Y sombrero, es, que eso va a ser la predicción, dijimos, es el siguiente coeficiente, ¿no? Es S de XY menos SX SY sobre N dividido, y acá lo que me va a quedar es SX menos SX al cuadrado sobre N, todo esto multiplicado por X menos X barra más Y barra, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente dejarlo esto como X más otra cosa, ¿no? Y entonces esto me quedó, es decir, el Y sombrero me quedó esto que está aquí, S de XY menos SX SY sobre N, dividido esa cantidad,
por X más, y lo que me queda aquí en la dirección de los promedios es este mismo coeficiente multiplicado por X barra con un menos esto más Y barra, ¿no? Y esto, si ustedes miran bien, esto que está aquí es el mismo beta que habíamos encontrado antes, y esto que está aquí es el alfa que habíamos encontrado antes. O sea que, digamos, en definitiva, una forma de resolver eso es usando un poco de geometría y haciendo la proyección ortogonal, ¿verdad? Es decir, en resumen lo que estoy diciendo es que la proyección ortogonal de Y sobre el plano de, digamos, vamos a hacer así, en resumen lo que estoy diciendo es que es decir, la recta que minimiza L de alfa beta se obtiene proyectando Y sobre el plano generado por U y X. ¿Sí? Y eso bueno, facilita, no solo facilita el cálculo, no hay que derivar, es simplemente calcular unos productos escalares, sino que da una interpretación geométrica de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Después, cuando uno hace modelos un poco más complicados, tener esta idea geométrica detrás ayuda a entender qué tipo de cuentas es la que uno está haciendo en definitiva, ¿verdad?